Bueno, 10 de la mañana, 49 minutos. Estamos escuchando un bloque de rock nacional, con bastante rock, con punk, con rock y con algo de blues también, ¿o no? Sí, también. Durazno de Gala, Violadores y Michael Peronel. Nada más ni nada menos. Bueno. Y Billy Idol anteriormente. Bueno, 10 y 49 les decía, tenemos la visita del presidente del Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia, de Jorge Pablo Rosolén, del concejal de Rivadavia I, Mauro Mercado, para charlar un poquito de lo que ha sucedido ayer en estas dos sesiones que hubo. La primera, la de mayores contribuyentes, y después la segunda sesión extraordinaria del periodo 2021. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Buen día. Saludos a todos. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Después de una noche larga, hacía mucho que no teníamos una sesión tan larga, creo que duró como 6 horas, no sé, un poquito menos. Así que bueno, se trató impositivo y fiscal, y después estuvo la sesión de presupuesto con otros temas importantes también, como un proyecto de educación y bueno, distintas cuestiones que... Así que bueno, fue una sesión bastante debatida. Siempre las sesiones de impositivo y fiscal y presupuesto generan un amplio debate, y ayer se sumó esta ordenanza, este proyecto referido a la apertura de los colegios, a las clases presenciales, que yo creo que fue el debate más largo, fue ahí, y bueno, donde se mostraron las diferencias de visión que tenemos claramente las dos agrupaciones políticas locales con respecto al tema, ¿no? Después vamos a hablar del tema de educación, pero quiero preguntarle específicamente por el tema de las tasas, el aumento de las tasas. Sí, las tasas aumentan un 30%, las tasas urbanas, y con una diferenciación con las tasas, con la tasa de caminos y la tasa de marcas y señales, que son tasas que aumentan bastante más, porque van atadas a una fórmula. Atadas a una fórmula, exactamente. Hay un acuerdo con la sociedad rural desde el año 2011 y esas tasas están atadas básicamente a los precios de los cereales y el precio de la carne. Y las tasas municipales aumentan en esa proporción. También hay que decir que hay mucha gente eximida del pago de tasas municipales, por ejemplo los jubilados que cobran la jubilación mínima, bomberos voluntarios, personas que tienen diferentes problemáticas y que presentan su situación, se les exime de las tasas. La realidad es que los servicios urbanos están absolutamente subsidiados por otros ingresos, porque el municipio, con el monto que ingresa por las tasas de servicios urbanos, no cubre ni siquiera el 20% del costo de llevar adelante esas tasas. Así que lo que se trata simplemente con el aumento de las tasas es no quedar tan rezagados, digamos, que esa brecha entre lo que se gasta y lo que se recauda no sea grande cada vez más, sino que se sostenga, para que se entienda, la gente entienda. De cada 10 pesos que se gastan en las tasas de servicio urbano, el municipio recauda menos de 2. Esta es la proporción. Y bueno, este año fue un año inflacionario, tuvimos, creo que se habló 37% de la inflación, así que con respecto a la inflación, quedamos rezagados 7 puntos del aumento de las tasas. Por supuesto que eso después se condice con los ingresos de la comunidad, de la sociedad, que están muy castigados, que eso también es verdad. Entonces, bueno, se trata de tener un equilibrio, porque las tasas en definitiva no es plata que recauda la municipalidad y se guarda en una caja, sino que ese dinero vuelve en servicios. Después podemos discutir si los servicios se dan bien o se dan mal, pero esa plata después vuelve en servicios. Para poder brindar los servicios, el municipio necesita fondos, y bueno, los fondos surgen desde este lugar. Así que bueno, yo creo que es un aumento, el aumento promedio que hemos tenido estos años de alta inflación. Yo desde que estoy en el Consejo del 2013, creo que ningún año fue menor al 30%, así que estamos, digamos, en el piso de lo que ha aumentado otros años, ¿no? Mauro, ayer estuvieron las concejales del Frente de Todos, y una de las críticas que hicieron es el aumento de el cobro de los servicios, de las prácticas de salud, de un 50% o más, dijeron. No, sí. La realidad es que respecto de eso, digamos, lo que se hace en la ordenanza es cargar los costos que normalmente tienen muchos de esos servicios, de prestarlos, pero eso no quiere decir que esos servicios se les cobran al vecino, sino que
hay que estimar, digamos, los costos de prestación para cuando hay casos, por ejemplo, no sé, te cuento, ha habido casos de accidentes donde es gente de fuera del distrito que viene que por un accidente es atendido, suponete, en el hospital municipal, y aplica en casos donde las obras sociales no tienen convenio, o en este caso que son gente fuera del distrito que no tienen convenio, entonces esa práctica tiene que tener un valor, pero ese valor automáticamente, digamos, ¿no?, se le cobra a la obra social que tenga la persona. Entonces, digamos, ahí siempre está esta discusión y nosotros lo que planteamos es justamente que tiene que tener un valor, porque obviamente está claro que el hospital es el único efector de salud, y que aquella persona que no tiene capacidad de pago no paga un peso en el hospital. Para eso funciona el área de atención al ciudadano, que depende del área de desarrollo humano, justamente para evaluar, digamos, estas cuestiones. Pero sí, obviamente, si una persona va a hacerse un tratamiento o una práctica X y tiene una obra social, obviamente puede pasar el bono, digamos, y ese bono, digamos, es la manera de que el hospital vaya recaudando por los servicios, pero de ninguna manera quiere decir que queda gente excluida del sistema de salud, ni mucho menos, ¿no? Sino que lo que apuntamos es que los valores tienen que estar para cuando se necesita cobrar haya un valor de referencia, y hasta acá se venían usando valores de nomenclador, como puede ser valor IOMA, que a su vez estaban súper rezagados. Entonces, digamos, lo que se hizo fue actualizar, por eso esas variaciones en algunos casos superan este 30% que plantea Jorge Pablo. Pero a ver, el tema que es un tema que lleva años, todos los años, es una excusa para no aprobar las ordenanzas, porque, como dice Mauro, yo en 8 años no conozco un solo caso de una persona que haya ido al hospital y se haya tenido que ir porque no puede pagar una práctica. Así que, digamos, se hace un mundo de algo que no existe, en realidad no existe. Esta situación de que vaya alguien al hospital, quiera hacer una práctica y le digan, si no pagas no te atendemos, no existe. Entonces, es parte, digamos, del vademecum de cuáles son los puntos en los que nos basamos para rechazar la ordenanza impositiva y la ordenanza fiscal, nada más. Yo creo que no tiene mucho sentido debatir este tema, porque lo que se está planteando no existe. Una ficción que se crea, y un 50% de aumento, no existe 50% de aumento. 50% de aumento ese lo pagan las obras sociales, las ART, y alguien que tiene que hacerse una práctica importante en el hospital, que no tiene obra social porque tiene los fondos para pagarlo. Que se lo hace en un hospital o se lo hace en otro lado, cualquier otro lado, que alguien se quiere operarse una uña encarnada y no tiene obra social y va a cualquier lado, pero lo paga. Pero en Rivadavia, los vecinos de Rivadavia no lo pagan. Esta es la realidad. Yo por lo menos no conozco un caso de un reclamo de alguien que lleve al hospital y no se lo haya atendido. Por eso digo que es parte del marbete del rechazo. Uno de los puntos tratados y que aprobaron unánimemente tiene que ver con esta suscripción de convenios con la Universidad Nacional de La Plata por parte del Ejecutivo para las prácticas aquí en nuestro distrito. Sí, como hay muchos chicos que están estudiando a distancia, chicos universitarios, que se han venido de las ciudades grandes, puntualmente en este caso de la ciudad de La Plata, para que hagan las prácticas profesionalizantes en el municipio, se firmó un convenio con la Universidad de La Plata, para darle una formalidad, digamos, y que esos chicos, además de hacer una pasantía o no sé si por la palabra pasantía exactamente, una práctica profesionalizante, esté enmarcada dentro de una cuestión institucional. Y creo que es importante porque hay muchos chicos, y los chicos, una buena primera experiencia, pasar por las áreas del municipio desarrollando su métier, digamos, lo que están estudiando. Ya hay chicos haciéndolo. Sí. Esto precisamente buenísimo. Se planteó, creo que hay dos chicos ya sí. Que ya lo están haciendo. El tema educativo. Ayer estuvieron las concejales del Frente de Todos y dijeron que están trabajando para que vuelvan las clases presenciales el 1 de marzo. Y hoy uno lee lo que pasó con la adhesión al proyecto de ley, declarando la esenciabilidad del sistema educativo nacional, y votaron en contra. ¿Cómo se entiende? A ver, lo que está pasando con este tema es largo de plantear, pero básicamente a mí lo que me parece es que el gobierno nacional y el gobierno provincial se han apoyado básicamente en esta pandemia, han transferido muchas responsabilidades en las familias y en los docentes.
sobre todo en la cuestión de la virtualidad, que ha sido un proceso desgastante para todo el mundo, para la familia, para los chicos, para los docentes, y los gobiernos no han hecho nada pensando de qué pasa si se van a abrir las escuelas. Yo creo por distintas cuestiones. Primero, porque no están muy convencidos de abrirlas, y después porque hay una presión evidente de los gremios para, no estoy hablando de los docentes, estoy hablando de los gremios para no volver a la presencialidad en las escuelas. Cuando se habla de presencialidad, no es que vuelva el 1 de marzo, entre 50 chicos en un aula y una maestra entre y diga buen día, eso no. Hay clases en más de 80 países o 90 países en el mundo, digamos, los protocolos están todos escritos, está todo experimentado, se sabe qué funciona, qué no funciona, clase de 2 días, clase de 3 días, 2 horas por día, 1 hora por día, que yo no sé, pero quiero decir, acá no hay que inventar nada. Creo que la gran presión social que ha habido en las últimas semanas, porque pasamos hace 10 días que el ministro Trota diga que ve muy difícil la posibilidad de que vuelvan las clases, un viernes, a que un lunes, a que el domingo el presidente de la Nación diga vuelvan las clases. Eso es producto de la presión social, de las familias, de muchos docentes que quieren volver a la presencialidad, y esto ha hecho que cambien el discurso, digamos, muy rápidamente. Me refiero a las autoridades nacionales, digamos, yo no voy a responsabilizar a los dirigentes locales que tienen que asumir su parte de responsabilidad, pero no es verdad de que han venido trabajando para que el 1 de marzo comiencen las clases. De hecho, si uno entra en la página del Ministerio de Salud de la Nación, los docentes, que entre otros requisitos tendrían que estar vacunados, están últimos. Hay 6, hay un ranking de quiénes, de cómo se van a vacunar. En el último lugar, en el primer lugar está salud, después está fuerza de seguridad, en el último lugar están los docentes. Así que ni siquiera han tenido tiempo de cambiar en la página ese orden de prioridades que en realidad refleja cuál es la visión que tienen, claro, que tienen de este tema. No importa cuáles son las razones, digamos, sí importa que la sociedad ha reaccionado y la sociedad no va a tolerar otro año de que no haya presencialidad, algún tipo de presencialidad. Eso me parece que está bueno. El objetivo es que empiecen las clases, que el 1 de marzo comiencen las clases. Es que uno como papá, como integrante de una familia, entiende el esfuerzo que han hecho los docentes, claro, pero también entiende que ha servido de muy poco, porque los chicos no han aprendido. Claro. Y bueno, no es echarle la culpa a los docentes, pero los chicos la verdad no aprendieron. Lamentablemente. Pero aparte, mira, yo estaba leyendo unas declaraciones de Grabois la semana pasada, que no es santo de mi devoción, pero está metido en los sectores sociales más complicados, y él planteó 2 cuestiones que me impactaron mucho. La primera que dijo es que a enero del 2021 los índices sociales están mucho peores que en el 2001, cuando explotó el país. Y que el país no explota porque la gente como que está anestesiada, como que se ha acostumbrado a estar mal. Que eso es grave. Y lo segundo que dijo, que es muy fuerte, es que 2 de cada 3 chicos pobres no tienen acceso a Internet. Y eso explica el 1,5 millones de alumnos que estuvieron desvinculados de la escuela este año. Entonces, cuando uno dice tragedia educativa, no es poner un tono de dramatismo gratuito, como dijo la concejal García Duperón anoche, oportunismo político. Eso es muy canalla decir eso, que hay oportunismo político, cuando en realidad hay 1,5 millones de chicos que han estado desvinculados de la escuela. Eso es una tragedia. Porque ese 1,5 millones de chicos, que hoy son chicos, en unos poquitos años van a ser adolescentes y personas que se van a tener que estar insertadas en la sociedad. Y yo pregunto, ¿qué posibilidades tienen hoy en este mundo, en este siglo XXI? ¿Cuál es la posibilidad que tiene una persona que no pasó por una educación básica, mínima? Claro. ¿Cuáles son las chances que tienen? Los estamos condenando a que sea una vida de fracaso. Esta es la realidad. Entonces, ese 1,5 millones de chicos desvinculados, ¿se van a poder revincular este año? Si las clases son virtuales nuevamente, ¿van a seguir excluidos de la escuela? Porque ya lo estuvieron. ¿Sí? Porque tampoco hubo un trabajo a nivel nacional y provincial de conexión de Internet. No hay un avance de las tecnologías o inversiones en tecnología para que ni siquiera haya acceso a la posibilidad de tener Internet. Entonces, todas estas cuestiones, ahí está la complejidad, independientemente de los chicos que sí estuvieron vinculados, que sí hacen un esfuerzo, de los docentes que han estado un año absolutamente desgastados, pero yo creo que el gobierno quiere poner como aliado a los docentes. Yo creo que eso es una trampa que les han hecho a los docentes.
porque lo que están haciendo es usar todo esa, los están usando en realidad, le están transfiriendo una responsabilidad que los docentes no pueden tener. Acá las políticas públicas no las tiene que definir el Estado, el gobierno las tiene que definir. Sus políticas públicas las tiene que definir el gobierno. Y el gobierno nacional no tiene política pública referida a la educación, no tiene un plan B de salida de la pandemia. Ojalá lo tenga ahora, ojalá lo tenga ahora. Yo creo que este tema, la presión va a ser cada vez mayor. Si no se preocupan para que el 1 de marzo comiencen las clases, va a ser cada vez mayor. Y lo otro que quiero agregar está, este tema, el gobierno lo ha politizado altamente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires plantea, 1 de marzo van a comenzar las clases. En la ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno opositor al gobierno nacional, que quieren, el jefe de gobierno de la ciudad dijo el 17 de febrero comienzan las clases. Los gremios ya le dijeron que no. Entonces también hay una pulseada ahí donde se mezcla todo. Pero en realidad lo que hay que priorizar acá es la educación. Los chicos tienen que de alguna manera volver a la escuela de la forma que sea. Y ese tiene que ser el objetivo. Si es por presión, si es por convicción, no importa. El objetivo es ese. Así que para nosotros fue muy sorprendente que nos acompañen en el proyecto, porque la excusa fue muy banal, oportunismo político. Digamos, no creo que valga la pena plantear todo el oportunismo político que han tenido y que tienen permanentemente todas las chicanas y demás. Basta entrar al Twitter del ministro de Educación de Trota para ver las barbaridades que escribe este hombre, que realmente... pero bueno, creo que ese no es el objetivo. El objetivo es que las clases vuelvan y que nosotros acá en Rivadavia, el 1 de marzo, los chicos tengan algún grado de presencialidad en los colegios y que sea un año lo más parecido que se pueda a un año normal. Lo que vaya a suceder en Rivadavia, ¿está atado a lo que va a suceder en toda la provincia o podemos imaginar que en Rivadavia va a comenzar de una manera diferente a lo que sucede en provincia? Va a comenzar va a suceder lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Esperemos que no haya diferencia entre municipios oficialistas y opositores, esperemos. Digo porque hay diferencias, en algunas políticas públicas empieza a haber diferencias. Por ejemplo, en el manejo de la vacuna, todas esas cuestiones empieza a haber diferencias. Eso está claro, esperemos que en educación no la haya. Mauro, ¿cómo vivís como funcionario, pero además como papá, todo esto? La realidad es que hoy un poco hablábamos fuera del aire y el tema de la virtualidad varía mucho en cada familia, ¿no? Porque lo cierto es que, como bien decía Jorge, no todos los chicos tienen la suerte de tener al papá o a la mamá acompañando en la tarea, digamos, porque en la primera etapa de la pandemia había una restricción en general de actividades que permitía por ahí que los papás estén un poco más en la casa. Pero una vez que se fue normalizando, ese nene tiene que estar asistido, y sobre todo si hablamos de los primeros años. Claro. A mí, particularmente como papá, me tocó el primer año de mi hijo, de la escuela primaria, en estas circunstancias. Y tuve la suerte de que mi esposa podía trabajar de forma remota, pero no todos los papás tuvieron esa posibilidad. Y ahí es donde surgen estas cuestiones. Y obviamente cada realidad de la familia son diferentes. Sabemos que hay chicos que sus realidades son muy complejas, ¿no? Desde el punto de vista del acompañamiento, de la situación familiar que viven, casos de violencia interna de familia. Entonces, o no tener ni las comodidades mínimas ni algo tan básico como internet para poder acceder. Entonces, la realidad es que yo creo que en este pedido de la presencialidad va muy por ahí, ¿no? Es decir, los papás no queremos que nuestros hijos pierdan un año más, porque digamos, cada nene la situación virtual le fue distinta. Hay chicos que la pudieron tomar y no perdieron dentro de todo tanto tiempo, pero hay chicos que vos los veías en la calle. Entonces, si este nene no se conectó en ningún momento a la clase, hablan que lo suplieron con cuadernillos, sabemos lo que pasó con los cuadernillos, digamos. Entonces, la realidad es que creo que lamentablemente fue un año perdido desde el punto de vista educativo. Yo he charlado con muchos docentes y la mayoría, por no decir la totalidad con los que he charlado, quiere volver a las clases presenciales. Sí, claro. O sea, es que esta es la trampa. Uno escucha a los gremialistas, al gobierno, y nosotros estamos con los docentes. No están con los docentes, porque los docentes no quieren lo que pasó. Yo creo que ningún docente quiere volver a repetir el año que tuvo en el 2020. Después están las aproximaciones, digamos, habrá docentes que apoyan al gobierno con todo
con todo su derecho, y que tratan de bajar un poco los decibeles. Pero la visión que hay que tener acá es qué estamos haciendo con la educación. Y la pregunta es, ¿hay plan B? ¿Hay alguna forma de volver a la presencialidad? Yo creo que el mundo ha demostrado que sí. Y como decía anoche la concejal Barbarón, no se empiece muy lejos, Uruguay, Chile, donde los colegios se cierran de acuerdo con la situación de la pandemia, pues está todo resuelto. No hay que poner un comité de expertos para ver cómo hacemos, hay que copiar los países que han funcionado, y que los protocolos les han funcionado, pero copiemos los protocolos, hagamos los protocolos y pasemos a la acción. No nos pasemos de diagnóstico, no hagamos una comisión para hacer un diagnóstico para ver cuándo vamos a poder volver a qué tipo de presencialidad. Tampoco somos nosotros los que tenemos que decir cuál es la presencialidad. Pero después de un año ya es hora de que el gobierno presente, diga, bueno, este año trabajamos y tenemos acá todos los planes, de acuerdo a las circunstancias vamos a aplicar esto o lo otro. Y yo también creo que, como dije, hay una cuestión también de un compromiso con los gremios que muchas veces el gobierno, que son aliados políticos de ellos, y priorizan esa alianza política por sobre las cuestiones fundamentales de Estado. Eso no puede pasar. Un ejemplo muy claro es con la pérdida de salario que han tenido los docentes durante el año 2020, que hay un silencio atronador, es escandaloso, es histórico. 20 puntos perdieron los docentes, 20 puntos de su salario perdieron en el año 2020 y nadie dice nada. Y salen los funcionarios, el gobernador, y que se habla de las bondades de nuestros queridos docentes, muchachos. La realidad es que los docentes tuvieron un aumento de 6,5 en septiembre y 8,5 en diciembre. Eso es todo lo que tuvieron este año. El aumento que tuvieron al principio de año fue el saldo de cláusula gatillo que quedaba del gobierno de María Eugenia Vidal. Ese es el aumento que han tenido. Y los gremios, yo digo, si esto hubiera pasado con otro gobierno, tendríamos los gremialistas subidos a la punta del obelisco gritando, desgañitándose. Y el otro día era una declaración de uno de estos, del más impresentable de todo, que es Baradel, diciendo que estaban muy conformes con el acuerdo que habían hecho por la cuestión salarial. Es una cargada, digamos. Y ni hablar de los jubilados, ¿no? Ni hablar de los jubilados docentes. Me refiero a los docentes, los otros jubilados también podemos hablar, pero me refiero a los jubilados docentes. Y uno demuestra cuál es el pensamiento que tiene con respecto a un tema cuando ve estas cosas. Una cosa, el discurso es muy lindo, pero la acción es esta, ¿no? El cálculo de presupuesto y gastos para el ejercicio 2021 fue aprobado por mayoría también. Fue aprobado por mayoría. En la oposición creo que la segunda vez que vota en contra del presupuesto. Que eso reafirma muchas veces lo que yo le he planteado. ¿Cuáles son las ventajas de tener mayoría en el Consejo y la necesidad que tiene el gobierno de tener mayoría en el Consejo? Porque si nosotros no hubiéramos tenido mayoría, como el presupuesto no se hubiera aprobado. O se hubiera aprobado un presupuesto distinto donde las condiciones lo hubiera puesto la oposición. Así que nuevamente ocurre esto, y yo creo que es una alerta para la comunidad de cuáles son las razones por las cuales se necesita la acción de gobierno del Ejecutivo, necesita un acompañamiento del Consejo Deliberante, básicamente para estas cuestiones, que en definitiva la ordenanza de presupuesto es la más importante que se trata en el año, por mucha distancia la ordenanza más importante. Si nosotros no tendríamos la mayoría, no se podría haber asegurado la aprobación de la misma. Hoy un escrito del Frente de Todos dice que lo rechazaron porque priorizan la publicidad y el asistencialismo clientelar por sobre la obra pública, la producción, el empleo. Bueno, creo que sí, digamos, preguntar, hacer una encuesta a la gente a ver qué opina, si eso es motivo para rechazar primero si eso es verdad, que no es verdad, es mentira, y después eso no es motivo para rechazar un presupuesto. Es una crítica que es repetitiva a lo largo del tiempo. Digamos, son los mismos argumentos. Si vos lees cliquea lo del año pasado, los argumentos son los mismos, del anterior los mismos, del anterior los mismos, del anterior los mismos, como el latiguillo de lo que hablábamos hoy del aumento en el hospital de las prestaciones, digamos. Porcentualmente la publicidad ocupa el 0,02% del presupuesto. Pero aparte de la publicidad, ellos lo que quieren plantear es que nosotros gastamos en los medios, ¿no? Que les pagamos a ustedes a los medios. En realidad ahí en esa cuenta están los salarios, está ceremonial, todo lo que se hizo con la pandemia, por ejemplo, todas las cuestiones, todas esas transmisiones de Facebook hay que pagarlas. Cada una de las conferencias de prensa que hace el intendente, que también por Facebook, eso se paga. Bueno, eso sale de esa cuenta.
cada folletería, cada publicación que se hace contando los casos del día, cuando se publican en las redes paga, eso hay que pagarlo, eso sale de ahí. Digamos, no es publicidad cuánto le pagamos a Ricardo Novo, a Nicolás Flores, a Gustavo Basualdo, a la Nueva Prensa, no es eso. Esa, digamos, no está ahí la plata. Ese gasto es el mínimo. Y si se cuestionara ese gasto, la pregunta de siempre es, ¿el municipio tiene que dejar de dar publicidad a los medios? Pues en definitiva, el Estado también tiene una obligación de que haya medios que informen, y tiene que manejar la pauta precisamente para esas cuestiones, digamos, para que los medios puedan subsistir, porque es un derecho de la gente estar informada. En realidad, plantear, porque también se plantea como con esto se hace política, ¿no? Bueno, la municipalidad le paga a los medios independientemente de cuál es el posicionamiento político de los medios. Creo que eso no es materia de discusión a esta altura. No hay un solo medio que diga no se le paga, porque es un medio que no... y el gobierno municipal recibe críticas de todos los medios, y yo creo que digamos, no hay ningún tipo de presión oficialista para decir esta es la realidad, que eso es lo que están acostumbrados ellos. Probablemente cuando uno ve cómo se direcciona la pauta nacional o la pauta provincial, se sabe quiénes son los que digamos, esa es una práctica que hace el Frente de Todos habitualmente, pero que nosotros no lo hacemos. Y los porcentajes que se pagan a los medios son históricos. Ahora, si lo que hay que hacer es, bueno, no sé, que el intendente pague de su bolsillo las transmisiones de las conferencias de prensa, que prensa y ceremonial, que es todo un área que trabaja con diseño, también está metido diseño ahí. Cada cartel de una calle que se pone con el nombre de la calle, los fondos salen de esas cuentas. Digamos, todas esas cuestiones, todos esos banners que hace la municipalidad, todo eso salen de esas cuentas. No, se lo explico a la gente, porque la oposición lo sabe esto, lo sabe perfectamente, sabe de qué estamos hablando, pero bueno, digamos, no son motivos para que modifiquen su actitud, ¿no? Bueno, ¿algo más, Mauro, para agregar? No, simplemente que la realidad es que, bueno, vemos todo el tiempo un poco estas idas y vueltas por parte de la oposición, que lamentamos, porque en realidad, volviendo al tema de educación, me parece que lo ideal, que más de una vez lo planteamos en el recinto, es que estos temas, digamos, necesariamente tienen que salir de forma unificada, ¿no? Porque en definitiva es un pedido a los gobiernos nacionales y provinciales. Cuando se lee en provincia no es lo mismo leer mayoría que leer unánimemente. Entonces, me parece que por una cuestión de que, porque además siempre se dice que conceptualmente están de acuerdo, pero votan en contra. Entonces hay una dicotomía continua en estas cuestiones, y me parece que la realidad es que, bueno, nosotros por lo menos en este tema que era tan trascendente hubiésemos esperado un acompañamiento que no lo tuvimos, pero la realidad es que obviamente nuestra postura tiene que ver con esto, con que hay un pedido y una intención concreta de que vuelva la presencialidad, ¿no? Me parece que con la medida de cuidado, con los protocolos como debe ser, pero los chicos tienen que volver a la escuela. Me parece que creo que ese es el mensaje que le queremos dar al vecino, y que por ahí no se ve reflejado en las votaciones que tuvo el proyecto en el Consejo. No, eso, digamos, hablar de que el gobierno municipal es oportunista con el tema de educación es desconocer una historia que tenemos desde que somos gobierno con este tema, ¿no? Desde la formación del CEFER, pasando por todo cómo se han usado los fondos de fondo educativo para las escuelas y demás. Digamos, nosotros tenemos una historia con respecto a lo que es apoyar todo lo que tiene que ver con educación, y es un eje central y ha sido un eje central de nuestro gobierno. Creo que uno de los motivos por los cuales tenemos un gran apoyo en la comunidad ha sido este. Así que lo nuestro no es un discurso vacío, no es una cáscara oportunista, como dijo la concejal, que somos oportunistas en este tema. Nosotros con hechos hemos demostrado que la educación nos interesa. Hoy estamos, por ejemplo, muy orgullosos de que nuestro sistema de salud tiene a sus enfermeros tan bien formados, precisamente porque hubo una visión hace 7 u 8 años de buscar un esquema de capacitación de los enfermeros
que hoy desgraciadamente tenemos una pandemia, pero nos permite ver, visualizar ese trabajo, ¿no? Y yo particularmente, porque participé de toda esta cuestión, me siento orgulloso de esto, no orgulloso particular, sino ver qué calidad de profesionales tenemos en enfermería, por ejemplo, y que esto es producto de una planificación, de una visión de años. Como me voy a sentir orgulloso en el futuro cuando tengamos agrónomos recibidos acá, cuando veo chicos que empezaron a estudiar en el CES y que no habían estudiado, que no habían terminado la secundaria, que terminaron la secundaria y son profesionales, han hecho una carrera universitaria. Cuando veo todo el esfuerzo que ha habido en educación, en inversiones en las escuelas, con obras en todas las escuelas del distrito durante todos estos años, desde yo creo que desde no digo el primer año de Sergio porque las cosas eran complicadas, pero desde los principios del 2000, nosotros tenemos una historia en esto, podemos refrendar con hechos las cosas que decimos, porque las hemos hecho, no dicho. Entonces, a veces es muy injusto plantearnos estas cuestiones porque nosotros estamos siendo consecuentes con lo que hemos pensado y con las acciones que hemos tomado. Y vamos a seguir haciéndolo. Si alguien cree que nos van a que estas cosas nos van a quitar las ganas para seguir empujando, no. Vamos, mientras nosotros no compartamos cuáles son las decisiones que se toman, vamos a seguir insistiendo y pidiendo. Seguramente el 1 de marzo estaremos atentos a que comiencen las clases. Si las clases no comienzan, estaremos nuevamente reclamando para que haya un inicio de clases el 1 de marzo. Como estamos reclamando hoy, estamos diciendo a 20 de enero, cambien la prioridad de la vacunación de los docentes, ya, súbanlo al segundo lugar, después del personal de salud, que estén los docentes, para que tengan una tranquilidad, para que puedan ir desarrollando sus tareas, ya, cambien eso, ya, háganlo. Ojalá lo estén haciendo y mañana salga una resolución de la provincia. Si los van a vacunar fines de febrero, los docentes no van a tener las dos dosis. Claro, la vacunación de los docentes tiene que ser ahora en la próxima tanda de vacunas que llegue. Ahí tienen que estar los docentes vacunándose. Esa tiene que ser una decisión, una política de Estado que hay que definirla ya. Incluso con la cantidad de vacunas que informan, hasta estamos dudando de que realmente alcancen, ¿no?, las dosis para hacer todo. Y la provincia de Buenos Aires tiene 1.300.000 docentes, o 1.300.000 en el país, deben ser 1.300.000 docentes. Bueno, esos son 2.600.000 dosis. Pero tiene que ser una prioridad, porque una cosa va enganchada con la otra. Después estarán los docentes que se quieren, los que deciden vacunarse, los que no deciden vacunarse, eso es otra cosa, pero el Estado tiene que poner a disposición de los docentes esa posibilidad. Jorge, Mauro, gracias por la visita. Muchas gracias a vos, Ricardo, y un saludo a todos.